¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Con la cercanía ya de la Semana Santa, hoy queremos mostrarles una imagen propia de la vigilia pascual que tal vez muchos de ustedes desconocen, la del bautismo por inmersión que se realiza en la parroquia del Mercado. Pero además hablaremos de la unidad de accidentes del Hospital San Juan de Dios, donde cada año se atienden a 3.000 accidentados. Y por último analizaremos la evolución de uno de los símbolos del mundo rural, los depósitos de agua que mejoraron la canalización del agua potable en los pueblos. Aquí comienza Informe León. La Pascua es la celebración más importante del año litúrgico para los cristianos y es la vigilia pascual la noche donde históricamente se realizaban los bautismos. En León, en la iglesia del Mercado, la comunidad del Camino Neocatecumenal mantiene el rito de realizar el bautismo por inmersión. Sumergen completamente en el agua al niño como símbolo para matar al hombre viejo y dar vida al hombre nuevo. El comienzo de la vida cristiana se da en el bautismo, pero es en el rito por inmersión, sumergido totalmente en el agua la persona, el que se practicaba en sus orígenes. En el nombre del Padre. Un tipo de bautismo que se realiza todavía en iglesias protestantes y en otras como los mormones y los testigos de Jehová. También en algunos segmentos de la Iglesia Católica como los miembros del movimiento El Camino Neocatecumenal. El bautismo era siempre por inmersión, de hecho se conservan las antiguas pilas todavía medievales, son bastante grandes. Aquí en León tenemos un testimonio, que es la Basílica Paleocristiana de María Alba de la Ribera, que el baptisterio está excavado en tierra, es del siglo V y era por inmersión. El sacerdote entraba con el bautizando y entraban juntos y lo sumergía. Es precisamente la comunidad del Camino Neocatecumenal en León, la que se reúne en la parroquia del Mercado, la que lo ha recuperado y lo practica desde hace 43 años. Normalmente, claro, lo hacemos los que estamos en el camino, pero si hay algún familiar o alguien que lo conoce y quiere, no tiene ningún problema. Y desde luego la celebración de Pascua es abierta, en la parroquia está abierta, el que entra lo ve. Inés, yo te bautizo. Rememoran un momento especial y emocionante. Y del Espíritu Santo. La Iglesia, el nuevo ritual, el ritual que ya tiene 40 años, recomienda que en la medida que se pueda se haga el bautismo por inmersión, en su defecto por infusión, que es el que habitualmente se hace. La noche del sábado santo al domingo de resurrección es la elegida para realizar el bautismo por inmersión. Bautismos, que significa iluminación, un bautizado, un cristiano está iluminado por la gracia, y la otra palabra es baptizein, que significa sumergir. A nosotros nos ha llegado el término bautismo del gesto de sumergir. Una elección que hacen muchas familias. No somos cristianos solitarios, entonces nosotros vivimos nuestra fe en una comunidad cristiana, en concreto en una comunidad de aquí, neocatecumenal de la parroquia. Y es una manera de ayudar a toda la comunidad a vivir y a recordar lo que es el bautismo. El bautismo es pasar a formar parte de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Y entonces toda la comunidad recibe contigo a ese niño que va a formar parte de la comunidad. Una realidad surgida dentro de la Iglesia tras el Concilio Vaticano II. Es una realidad que ha surgido después del Concilio Vaticano II, que ha sido una renovación en la Iglesia, y entonces pues se hace un poco en pequeñas comunidades, porque la Iglesia normalmente, bueno, ahora hay menos gente, pero es muy masificada. Yo le digo Javier tiene 4 hijos, 3 de ellos fueron bautizados bajo este rito, su hija Julia el año pasado. Es un momento especial, es una noche sacramental, una noche de gracia, y pensamos que realmente era bueno y ayudaba. Y como padre, la verdad es que te llama la atención porque pues coges a tu hijo y realmente lo sumerges dentro. Tienes la tranquilidad, bueno, mi tranquilidad, como ha sido ya varias veces, sabes que, bueno, que todo está dentro de la normalidad. Pero bueno, es un momento muy fuerte. Una noche de vigilia donde los cánticos acompañan el momento de la inmersión. Es el canto del libro del Éxodo de Moisés en el Mar Rojo el que toda la comunidad canta en el momento en el que el niño es sumergido completamente.
este es el canto que hizo Moisés cuando pasó el Mar Rojo, el pueblo de Israel. Justo según llegan y pasan todos, y Moisés le canta un canto a Dios y es este canto de caballo y caballero. O sea, porque cuenta cómo el Señor luego cerraron las aguas se cerró el Mar Rojo y pilló a caballo y caballero de los egipcios que les perseguían. No hay propiamente un coro, canta toda la asamblea sabe los salmos, porque se cantan salmos, se cantan textos de la palabra de Dios. Pues es un canto que revela mucho pues este paso un poco de la muerte a la vida que le pasó al pueblo de Israel, de venir esclavos medio muertos, perseguidos por esto, a ser un pueblo nuevo, un pueblo libre. Sin embargo, este bautismo se perdió durante siglos en todo el mundo. Se masificó la iglesia, era más fácil, sobre todo en época medieval, hacer el bautismo por infusión, infundiendo el agua, una forma también de expresar ese sumergirse en el agua. En estos 43 años, decenas de niños han recibido el sacramento bajo este rito en la ciudad de León. Ha habido años que ha habido 6, 7, hay años que hay 1, depende. Porque luego esto normalmente se bautiza, pues claro, los niños que han nacido en ese año, después de Pascua hasta la Pascua siguiente. Entonces, claro, lo máximo pueden tener 11 meses. Pero hay ejemplos por todo el mundo. En Latinoamérica, donde las pilas bautismales están excavadas en el suelo y el propio sacerdote también se sumerge. La gente no está habituada a esto y se asusta un poquito porque es significativo, porque tiene que ser desnudo, ¿no? Y meterlo, pues eso, la última, meterlo debajo del agua para expresar esto, ¿no? Para expresar la muerte del hombre viejo y una naturaleza nueva, que es la naturaleza de Cristo. Es muy diferente al tradicional bautismo por infusión. Conlleva varios preparativos, como una gran urna de metacrilato con agua bendecida que se calienta antes de meter a los niños. Hay que preparar un recipiente, hay que preparar 200 litros de agua o más. Hay que calentar el agua, porque al menos esté un poco templada. Claro, esto requiere una preparación, pero detrás también hay una espiritualidad. Algunos con apenas 15 días de vida. La reacción de la mayoría de los bautizados es el lloro, que apenas dura unos segundos. Los nuestros no, pero porque son buenos. Ahora hay grandes barítonos en potencia que han hecho demostrar y ver que tienen buenos pulmones, hay de todo. O sea, estás tan a gusto, a las 3 de la mañana dormidito, de repente te meten en algo que sea calentita, pues muchos obviamente se asustan. Un acto que tiene lugar a las 3 de la madrugada y no siempre entendido por el entorno de las familias, como le pasó a Vicente. Familia de no venir, no entenderlo, ¿por qué? ¿Por qué estas horas? O venir y bautizar al niño y marcharse a la mitad de la celebración, ¿no? Pero bueno, es lo que digo, para mí, por ejemplo, que yo he llegado a sentir lo que es esto de redescubrimiento del bautismo, para mí es tan importante que, bueno, lo tengo que vivir yo y las personas que realmente lo crean. No hay que obligar a nadie a hacerlo, ¿no? De sus 5 hijos, 4 fueron bautizados así, el otro en Pentecostés. Tengo un pasado, ¿no?, que no es para nada practicante, ni católico, ni nada, pero sí que a raíz de este redescubrimiento, ¿no?, del bautismo en mi propia vida, ¿no?, entiendo que el bautismo es una cosa muy importante. Para mí esta noche es lo más importante para un cristiano, porque es la noche en la que realmente Jesús ha vencido la muerte. Es el significado del bautismo, lo dice San Pablo en la carta a los romanos. Vosotros que habéis sido bautizados, habéis sido crucificados con Cristo, sepultados con Él y resucitados con Él. Entonces es significativo lo que expresa, sepultados con Cristo, resucitados con Él. Una ceremonia del sacramento del bautismo que está abierta a toda la sociedad que quiera verlo. Nada que ver con esta otra imagen, un bautizo ortodoxo que genera polémica y crítica por la fuerza empleada por el sacerdote. Bueno, son un poco dramáticos, es la expresión del dramatismo de su idiosincrasia, que es un poco así, ya ves que cogen al niño, pum, pum. Bueno, un poco la expresión de su idiosincrasia. Nosotros, el rito romano, nosotros somos más sobrios, más austeros, bello. En 1951 fue el Papa Pío XII quien renovó la vigilia pascual, que se había quedado en un acto íntimo para canónigos y cabildos sin la presencia del pueblo. Ahora es compartido por toda la comunidad en la parroquia del Mercado, donde todos hacen una renovación de las promesas bautismales. De pequeño te bautizan, no tienes conocimiento ninguno, ¿no?
y bueno, pues te dicen, ¿eres cristiano? Pues muy bien, ¿no? Y eres cristiano, ¿no? Pero sí que es verdad que a raíz de redescubrir esto, ¿no?, te das cuenta de la importancia que tiene verdaderamente ser bautizado. Como padre sí que te quedas con la sensación de pobrecín, va a llorar, no va a llorar, pero bueno, es un momento, la verdad es que se pasa rápido. Los pobres no se enteran prácticamente, es muy de noche y se les pasa muy rápido. El momento que sale y llora un poquito, pues parece que te da un poco, pero vamos, nada, no, porque a los niños sabes que no les pasa nada, que es como que le estás bañando y le cae un poco de agua por la cara, no le pasa nada, ¿no? Muchos familiares que directamente me dicen, mira, yo olvídate, a las 3 de la mañana, ¿vale?, no voy a estar porque no lo entienden, porque es verdad. Y luego pues hay familiares pues que con fe entienden que es bueno, y bueno, ahí están, con mucho sueño, pero ahí están. La verdad es que tienes de todo. Hay mucha gente que piensa que estás zumbado de la cabeza y nada, lo asumes con mucha paz y mucha alegría. También desde hace 3 años se realizan los bautizos por inmersión en la iglesia de San Martín. Si yo bautizo con un cuentagotas a un niño, glop, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, y con 3 gotitas de agua, bautizado queda. Pero el signo es muy pobre, muy pobre. Una vigilia que comienza con el rito del fuego en la Plaza del Grano y en la que tienen un papel protagonista el resto de niños como una labor de transmisión de la fe. La vigilia, pues eso, se hace tranquilamente. Comienza en torno a las 12 de la noche con el rito del fuego, lo hacemos en la Plaza del Grano, una pequeña hoguera que se prepara, se bendice el fuego nuevo con el cual se enciende el cirio pascual, que lo tenemos aquí en la pila bautismal. El cirio pascual inaugura esa noche, se entra, una primera parte de la vigilia es un lucernario, se entra a oscuras en la iglesia, están todos los fieles con una vela encendida que han cogido ese fuego del cirio pascual. Tiene un carácter pedagógico, es una noche para transmisión de la fe también a los niños. Un rito que nos devuelve a las costumbres más ancestrales de la Iglesia Católica. El Hospital San Juan de Dios de León está inscrito en el convenio de asistencia privada a víctimas de accidentes de tráfico. Por ello puede atender de manera gratuita a asegurados del 96% de las compañías del ramo del automóvil. Además de realizar los trámites administrativos, esta unidad atiende las urgencias, realiza todas las pruebas diagnósticas e incluye rehabilitación e intervenciones quirúrgicas. Cada año atiende a unos 3.000 pacientes accidentados. Cuando un paciente accidentado llega al Hospital San Juan de Dios, el primer paso es recabar información para saber qué atención ha recibido en un primer momento, tanto en urgencias como en otros centros sanitarios. Con eso hacemos un primer diagnóstico, procedemos a una nueva exploración y valoración clínica del paciente. A partir de ahí pedimos, si fuesen necesarias, nuevas pruebas complementarias, radiografías, sobre todo pruebas de imagen, y llegamos ya al diagnóstico definitivo, para poder empezar lo antes posible un tratamiento. Desde las urgencias, todas las pruebas diagnósticas necesarias, servicio de rehabilitación, intervenciones quirúrgicas precisas, hasta los trámites administrativos ante las compañías aseguradoras. La unidad de accidentes se encarga de todo lo necesario. El accidentado de tráfico ya de por sí es una desgracia que tenga un accidente, pero se encuentra con 2 problemas, uno el físico y el otro el administrativo, que a veces no se le da la importancia que tiene, ¿no? Nosotros el tema físico lo tenemos totalmente protocolizado, pero al final les agobia mucho el tema administrativo. El Hospital San Juan de Dios de León está inscrito en el convenio de asistencia privada a víctimas de accidentes de tráfico. Por ello, puede atender de manera gratuita a asegurados del 96% de las compañías del ramo del automóvil. Además de en esto, se diferencia de otros centros en la tecnología utilizada y en que tiene la humanización como una de las bases que marca la orden. En los últimos años hemos hecho mucha inversión en varias unidades, sobre todo de neurocirugía. Actualmente trabajan con nosotros varios neurocirujanos. Se trabaja de otra manera con técnicas mínimamente invasivas y luego a nivel de plástica, porque a veces los tráficos tienen secuelas de esos accidentes. El tema de la cirugía, la evolución que ha tenido actualmente no tiene nada que ver con la cirugía que se hacía hace unos años.
y luego el tema de la urología con toda la gama de los láser para prácticamente no abrir ningún tipo de patología, sino hacerla toda vía laparoscopia. Alrededor de 3.000 pacientes accidentados en tráfico fueron atendidos en el área de consultas del Hospital San Juan de Dios de León en el año 2017. En orden, el mayor volumen de ese año se produjo en consultas de traumatología, rehabilitación, neurocirugía y cirugía plástica. Algunas de estas consultas derivaron en ingresos en planta para tratar determinadas patologías, como alteración de articulaciones como rodilla y hombro, alteraciones neurológicas del raquis, tanto cervical como lumbar, y todas aquellas secuelas de plástica que puede provocar un accidente de tráfico. Aunque en menos cuantía, también se producen ingresos por complicaciones respiratorias en traumatismos torácicos. Disponemos prácticamente de todo, de todas las especialidades, un equipo médico me parece que es extraordinario, dotado de todos los medios que podamos precisar para la atención de nuestros pacientes y sobre todo destacar de nuevo eso, la inmediatez y la rapidez en la atención cuando un paciente acude a nosotros. En rehabilitación la atención también es integral en el sentido que se le hace fisioterapia, si precisa logopedia en pacientes accidentados de tráfico con alteraciones del lenguaje, y aquellos casos con a lo mejor alguna disfunción psicológica, pues también disponemos de equipo de psicología. San Juan de Dios es un hospital moderno. En él destaca el equipamiento, las instalaciones, el equipo humano y la seriedad en el control asistencial, así como en la realización de pruebas complementarias. Ya no digo radiografía, sino resonancia, escáner, ecografías que se hacen prácticamente en el momento. Hay luego otros servicios de funcionamiento extraordinario, tipo lo que decíamos de neurocirugía, el servicio de quirófanos, todo el personal en general, el funcionamiento en equipo, digamos. Yo destacaría sobre todo la rapidez, la inmediatez, la facilidad de acceso que tiene el paciente. Una vez que llega aquí, la atención es muy rápida. Habitualmente en la primera consulta, si es necesario pedir pruebas, en la primera semana están realizadas y de tal manera que eso, en 7-10 días podemos tener un diagnóstico completo del paciente para poder empezar rápidamente la recuperación. La recuperación es el objetivo de esta unidad, que de forma coordinada se ocupa de todo lo necesario para que el paciente no tenga que hacer nada más que curarse. Son las edificaciones más altas de los pueblos y un emblema en el mundo rural. Los depósitos de agua que abastecen a la población son además obras de arquitectura e ingeniería con diseños muy característicos. Junto al Camino de Santiago, paralelo a la Nacional 120, encontramos un ejemplo perfecto de la evolución de estas construcciones. Marcaron un antes y un después en el saneamiento, la llegada del agua corriente y la canalización de aguas sucias en los siglos XIX y XX. Eran construcciones para almacenar agua debidamente tratada para el consumo de los habitantes de los pueblos. Forman ya parte del patrimonio rural, pero no solo por el servicio, sino por la estética de cada uno de ellos. En línea recta y en paralelo al Camino de Santiago, en la Nacional 120, Logroño-Vigo, a su paso por León, encontramos diferentes ejemplos de estos elementos. Nuestra primera parada la hacemos en Hospital de Órbigo. Este pueblo, conocido por sus justas medievales, tiene uno de los depósitos con una estética más tradicional. Es como si fuera un palomar gigante, ¿no? El Camino de Santiago pues requiere pues monumentos modernos, pero que guarden un poco la esencia de lo que era antiguamente. Construido en los años 2000, su situación y emplazamiento marcó el estilo constructivo. Es un edificio emblemático del pueblo más, aparte de emblemático, yo creo que el más necesario, es el que suministra a toda la población de Hospital y Puente de Órbigo del agua. Con sus 35 metros de altura, es el edificio más alto del pueblo. Debe ser así para abastecer sin problemas a los 1000 vecinos de Hospital de Órbigo. Tiene que ser el más alto del pueblo porque, como es de lógica, el agua sube por bombas a 35 metros y luego cae por gravedad y va a los domicilios con su propia presión.
igual de impresionante por fuera como por dentro, con unas escaleras a prueba de vértigo, el que tiene superado José Antonio, el empleado municipal que se encarga del mantenimiento. El cansancio de subir arriba porque llegas con la lengua afuera, pero bueno. Disponemos de 2 sondeos, trabajamos con 2 bombas independientes, normalmente trabajamos con la bomba pequeña de 5 caballos, de vez en cuando se arranca la otra para tenerla a punto, que no haya problemas. Un sondeo trae el agua de los manantiales de Valdeiglesias a 10 kilómetros de Hospital de Órbigo hasta aquí. Viene del sondeo, sube al depósito, se clora y pasa a la red del pueblo. El depósito tiene 3,5 kilos de presión y exige hacer una limpieza cada medio año, cerrando la salida del agua para limpiarlo de impurezas. Pues este depósito abastece 1000 habitantes y en verano pues casi duplica. Eso no tiene un gasto de mantenimiento, tiene gasto de mantenimiento 0, exceptuando, vuelvo a repetir, la cloración. Edificios singulares como el que encontramos unos kilómetros más adelante, dirección León Capital. Paramos en San Martín del Camino. Antes de llegar ya vislumbramos en el horizonte una construcción que prevalece por encima del resto. Su característica forma de platillo volante extraterrestre y su fabricación en hormigón son lo más llamativo. Pertenece a una época donde se confiaba en el hormigón para evitar las filtraciones y roturas, depósitos que compiten en altura con las espadañas de las iglesias, las murallas, los castillos o incluso las antenas de telefonía en cada municipio. Históricamente se han ubicado junto a las carreteras, caminos o incluso en medio de las plazas. Comenzaron siendo depósitos cuadrados, después circulares. El paso del tiempo hace que en algunos pueblos convivan los viejos depósitos con los nuevos. Con diferente estética, todos los depósitos cumplen su función, abastecer con presión a las viviendas. O si no, fíjense en esta recopilación de algunos de ellos que encontramos en el resto de la provincia de León, en España y en otros puntos de Europa y del mundo. Algunos depósitos con un diseño muy arriesgado. Pero volviendo a nuestra ruta, llegamos a San Miguel del Camino. Aquí la estética es totalmente vanguardista. En vez de repetir elementos de prefabricados que son muy comunes y muy repetidos en distintos sitios de catálogo, quisimos personalizarlo. Entonces, en distintos puntos, como eran Valverde, Robledo y en San Miguel, que era donde teníamos un abastecimiento deficiente, dijimos vamos a hacer 3 elementos pues que sean singulares. En Valverde de la Virgen, San Miguel y Robledo cuentan desde hace unos años con 3 depósitos de nueva construcción en una apuesta clara por innovar. Este es como un sacapuntas, ¿no? Es un cilindro recto y arriba tenemos lo que es para poder pulsar el tal. Cuando no te llega a lo mejor el presupuesto para hacer uno de los otros, pues le das un poquito más las vueltas a la cabeza, ¿no? Estos 3 se han hecho con planes provinciales de cooperación municipal de la Diputación Provincial de León. La época de los depósitos que eran con fábrica de ladrillo, que en muchos sitios se adornaban con distintos aparejos y distintas cenefas que quedaban muy bonitos, pues era la época del ladrillo visto, también un poco integrándose con que era la zona de tierra, y eran pues muy integrados, ¿no? Los que estaban menos integrados fue la época de los prefabricados de hormigón. Eran muy prácticos, son elementos muy prácticos porque bueno, se servían enseguida, se suministraban y la verdad que funcionaban muy bien. Pero bueno, son como un elemento un poco, digamos que no muy integrado en el paisaje, no dejan de ser como una especie de un platillo volante que se posa encima de un mástil, ¿no? El de San Miguel supera los 14 metros en la base, más 6 de depósito. Las alturas de los depósitos de agua vienen en función a la presión de agua que haga falta a la localidad donde vayan a suministrar. Una presión idónea suele ser entre 2,5 y 3 kilos de presión para que lleguen a todas las viviendas. Además, cuando tienes distintos topografía en lo que es la localidad, tienes que tener un correcto funcionamiento a la topografía más desfavorable. Este tipo de depósitos muestra claramente la evolución de estas construcciones, del ladrillo al hormigón a la malla galvanizada. Todos están rodeados de una malla galvanizada que es medio transparente y medio porosa, que lo que consigues es que a lo largo del día, según te vaya dando la luz,
vas teniendo como una estética que te va cambiando. Es decir, es una estética atractiva y que te hace ver un elemento distinto a distintas horas del día. Una estructura que muestra, pero a la vez protege su interior, donde los técnicos de mantenimiento realizan el filtrado del agua. Los filtros son de arena de sílice, no son de arena normal, son de arena de sílice, para que vaya el agua lo más limpia posible para las viviendas de las casas, para que sea lo más sana posible y que por supuesto que tenga el cloro en sus medidas. No interesa que esté muy cloro porque si no el sabor se queja la gente bastante si sube mucho, entonces intentamos mantenerlo siempre en 0,20, 0,22, 0,24. Un agua que llega a la red de la localidad, que tiene además una gran calidad y un nivel de pH tan óptimo que no requiere tratamiento. Hay unas boyas y siempre las boyas están mandando el agua que necesita el depósito. Si necesita más, pues siempre están abierto arriba y siempre se está metiendo agua para que no baje nunca. Nunca está el depósito prácticamente siempre, casi siempre lleno. Porque al final, por encima de la estética o el diseño, prima que los depósitos almacenen el agua en altura, sin problema de deficiencias ni de abastecimiento del bien tan preciado. Con este reportaje nos despedimos. Las 2 próximas semanas no habrá Informe León por la programación especial de Semana Santa. Disfruten, les esperamos el próximo 25 de abril. Adiós.